Mi padrastro dijo que era el regalo de mi difunto padre y logró que me echaran de casa. Soy Gaby. Tengo 19 años y escribo esto desde mi dormitorio en la universidad más o menos un año después de que todo pasó. Estoy a salvo. Estoy bien. Pero necesito contarles esta historia porque mucha gente no entiende cómo alguien como David puede destruir a una familia. Hace 5 años, mi papá murió en un accidente de coche. Yo tenía 13 años. En un minuto tenía una vida normal con una familia normal. Al minuto siguiente mi papá ya no estaba y mi mamá se vino abajo por completo. No pudo salir de la cama durante meses. No podía trabajar. No podía funcionar. Se sentaba en su recámara, usando las viejas camisas de franela de él y mirando a la nada. Yo me convertí en la adulta. A los 13 años yo pagaba las cuentas, hacía el súper, me aseguraba de que tuviéramos comida y le recordaba que se tomara sus medicinas. Durante 3 años fui solo yo manteniéndonos a flote. Luego, cuando tenía 16, mi mamá se unió a un grupo de apoyo para el duelo en el centro comunitario. Ahí fue donde conoció a David. Al principio parecía perfecto. Decía todas las cosas correctas sobre la pérdida y el sanar. La hizo reír por primera vez desde el funeral. En cuestión de semanas estaba usando la loción de mi papá. El mismísimo Old Spice clásico que mi papá siempre usaba. Empezó a vestirse como mi papá, a hablar como mi papá, a usar las frases de mi papá. Mi mamá pensó que era la cosa más romántica que alguien había hecho jamás. Ella pensaba que David estaba honrando la memoria de mi papá. Pensaba que él era un regalo. Al principio pensé que David estaba bien. Un poco raro con todo eso de copiarlo. Pero mi mamá por fin era feliz de nuevo. Me quedé callada porque no quería arruinárselo. No me imaginé que se convertiría en el loco en el que se convirtió. Desearía que nunca hubiera conocido a mi mamá. Pero necesito llevarlos de vuelta al principio. De vuelta a cuando David entró en nuestras vidas y se convirtió exactamente en lo que mi madre necesitaba. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Durante los primeros meses, David parecía perfecto. Llegaba a nuestra casa con rosas blancas. Cada semana rosas blancas. Eran exactamente las flores que mi papá solía traerle a mi mamá. Lo noté, pero no dije nada. Empezó a llevarnos al restaurante favorito de mi papá, el lugar italiano en la calle Hidalgo al que solíamos ir para los cumpleaños. David pedía el platillo habitual de mi papá, pollo a la parmesana con salsa extra. A mi mamá se le llenaban los ojos de lágrimas y decía que era como tener un pedacito de mi papá de vuelta. Luego, una mañana, olí algo que hizo que se me revolviera el estómago. Old Spice clásico. David estaba usando la loción de mi papá. Mi mamá lo notó en el desayuno. Se quedó helada con la taza de café a medio camino de su boca. David le sonrió y dijo que había preguntado qué loción usaba Roberto porque pensó que podría hacerla sentir cerca de él de nuevo. Mi mamá empezó a llorar, lágrimas de felicidad. Lo abrazó y le dijo que era el gesto más dulce que alguien había tenido con ella. Pensé que era inquietante, pero no dije nada. En 2 meses David había cambiado por completo su apariencia. Empezó a usar camisas de franela exactamente como las de mi papá. Botas de trabajo. Se cortó el pelo de la misma manera que mi papá siempre lo usaba. Corto de los lados, un poco más largo arriba. Empezó a usar las frases de mi papá. «Eso es todo», decía cuando algo salía bien. «No me digas», decía cuando estaba sorprendido. Eran las palabras exactas de mi papá. Mi mamá estaba más feliz de lo que la había visto en 3 años. Sonreía cuando David entraba en la habitación. Se reía de sus chistes. Se veía viva de nuevo, en lugar de como un fantasma. Reprimía esa sensación extraña en mi estómago. Esto era bueno para ella. Eso era lo que importaba. David le propuso matrimonio después de 6 meses. Puso la canción favorita de mi papá y se arrodilló en nuestra sala. Mi mamá dijo que sí de inmediato. Se casaron 8 meses después de conocerse. Una ceremonia pequeña en el registro civil. Luego una recepción en un restaurante local. Fui la dama de honor. Usé un vestido azul y sonreí en todas las fotos y me dije a mí misma que esto era algo bueno. David se mudó por completo después de la boda. Ocupó el lado del closet de mi papá. Su Old Spice estaba en el mueble del baño donde solía estar el de mi papá. Empezó a manejar las cosas de la casa, tomando el control. Tomando decisiones. El primer mes de matrimonio fue maravilloso para mi mamá. Tarareaba mientras hacía la cena. Dejó de llorar en la regadera cuando pensaba que yo no podía oírla. Yo tenía una esperanza cautelosa. Quizá esto realmente funcionaría. A los 3 meses de la boda empecé a notar que las cosas no cuadraban. Y David no era quien decía ser. Segundo mes de matrimonio. David renunció a su trabajo. Había estado trabajando en una compañía de seguros en el centro. Buena paga. Horario estable. Llegó a casa un martes y anunció que había renunciado. Ambiente laboral tóxico, dijo. El jefe era irracional. Los compañeros eran hostiles. No podía seguir ahí. Mi mamá lo abrazó y dijo que entendía. Le dijo que se tomara su tiempo para encontrar algo mejor. Él decía que se estaba entrevistando en diferentes lugares, pero nunca lo vi arreglarse para entrevistas. Nunca lo vi salir de casa con un currículum. Siempre estaba en casa cuando yo regresaba de la prepa. Para el 3er mes, David seguía desempleado. Dijo que estaba siendo selectivo con las oportunidades. No quería saltar a otra mala situación. 4º mes. Las cuentas empezaron a llegar tarde. Vi un sello de vencido en el recibo de la luz cuando revisé el correo. Eso nunca había pasado cuando éramos solo mi mamá y yo. Siempre habíamos pagado todo a tiempo.
incluso cuando el dinero escaseaba. Pero David usaba ropa nueva, pantalones de marca, un reloj bonito, tenis nuevos que se veían caros. Mi mamá trabajaba turnos de 12 horas en el hospital. Es enfermera y estaba tomando cada turno extra que le daban. Llegaba a casa agotada. Su uniforme estaba arrugado y manchado. Apenas tenía energía para cenar. David estaba en casa todo el día. Yo llegaba de la prepa y él estaba en el sillón viendo la tele. Buscando trabajo, decía si le preguntaba. Los oí discutiendo en su recámara una noche. Mi mamá estaba llorando. Pegué mi oído a la pared y oí a David pedirle $30 pesos. Una oportunidad de inversión. Se triplicará en 6 meses. Te lo prometo. La voz de mi mamá estaba tan cansada. Está bien, si de verdad crees que ayudará. Una semana después, David tenía una chaqueta de cuero nueva. Negra. De aspecto caro. Piel auténtica. Empecé a revisar el correo con más cuidado. Encontré el estado de cuenta bancario de mi mamá y lo miré antes de que ella llegara a casa. Retiros por todos lados. $5 por aquí. $8 por allá. $12. $6. El saldo de la cuenta era sorprendentemente bajo. Le pregunté a mi mamá sobre el dinero esa noche mientras lavábamos los trastes. Se puso a la defensiva de inmediato. David está trabajando en algo grande. El matrimonio significa apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Pero él no está trabajando nada, le dije. Lo está intentando. No entiendes lo difícil que está la situación ahora mismo. 6º mes. David se hizo cargo de las finanzas de la casa. Dijo que facilitaría las cosas si él lo manejaba todo. Mi mamá le dio acceso a su cuenta de cheques. Noté que estaba tomando aún más turnos. Turnos dobles. Trabajando más de 60 horas a la semana. Estaba perdiendo peso. Ojeras oscuras bajo los ojos. Le temblaban las manos cuando servía café por la mañana. David seguía sin trabajar. 8 meses de matrimonio y no había contribuido con un solo peso. Empecé a encontrar recibos viejos en la basura. Compañía de luz, agua, todos marcados como vencido o aviso final. Mi mamá le pidió dinero prestado a su hermana. $40 pesos para ponerse al día con todo. Esa misma semana David compró una tele nueva enorme. A 65 pulgadas. Dejó la caja en la cochera donde yo pudiera verla. Me di cuenta de lo que estaba pasando. David nos estaba secando. Estaba gastando el dinero de mi mamá en sí mismo mientras ella se mataba trabajando para mantenernos a flote. Pero los problemas de dinero eran solo el comienzo. Y yo no tenía idea de que, en algún lugar, alguien estaba viendo a David repetir el patrón exacto que esa persona ya había vivido. Para cuando cumplí 17, David llevaba casado con mi mamá unos 10 meses. Fue entonces cuando empezó el aislamiento. Cada vez que salía de casa, David me interrogaba. ¿A dónde vas exactamente? ¿Quién va a estar ahí? ¿A qué hora regresas? ¿Por qué tan tarde? Al principio parecía que solo estaba actuando como un padre, preocupado por mi seguridad. Cosas normales. Pero luego mi mejor amiga vino a estudiar una tarde. David se quedó en el umbral de mi recámara. Se sentó en el borde de mi cama. Hizo plática incómoda mientras intentábamos hacer la tarea. Le hizo preguntas personales raras. ¿Tienes novio? ¿Cómo va el matrimonio de tus papás? ¿Pelean mucho? Después de que se fue me mandó un mensaje. Tu padrastro es súper intenso. Qué incómodo. Esto pasó 3 veces más con amigas diferentes. David aparecía. Se sentaba demasiado cerca. Hacía preguntas inapropiadas sobre sus relaciones y sus familias. Mis amigas dejaron de venir. Ponían pretextos cuando las invitaba. Perdón, estoy ocupada. Quizá en otra ocasión. ¿Mejor nos vemos en el café? Empecé a notar que David comentaba sobre lo que yo vestía. Pero solo cuando mi mamá no estaba. Esa falda está muy corta, ¿no crees? Tu papá no hubiera querido que usaras ombligueras así. Vas a llamar el tipo de atención equivocado vistiéndote de esa manera. Siempre lo decía con ese tono de preocupación. Como si me estuviera cuidando. Pero me daba escalofríos. Intenté mencionárselo a mi mamá una vez. David dijo algo raro sobre mi ropa hoy. Ella apenas levantó la vista de doblar la ropa. Solo te está cuidando. Se preocupa por ti. David empezó a estar en el pasillo cuando yo iba al baño. 3 veces distintas intentó abrir la puerta del baño mientras yo estaba en la regadera. No me di cuenta de que estabas ahí, decía. Empecé a cerrar con seguro todas las puertas de la casa. La de mi recámara. La del baño. Incluso puertas interiores que nunca antes se habían cerrado con seguro. David criticaba todo lo que yo hacía en la casa. Cargaste mal el lavaplatos. No doblaste bien la ropa. Tu cuarto no está lo suficientemente limpio. Nada de lo que hacía era suficiente. Me criticaba frente a mi mamá constantemente. Ella siempre estaba de acuerdo con él. Tienes razón, mi vida. Necesitas ser más cuidadosa. Me sentía como si me estuviera sofocando. Mis amigas se habían ido. Mi mamá siempre se ponía de su lado. Estaba constantemente en tensión en mi propia casa. Siempre equivocada. Siempre haciendo algo que merecía críticas. No podía hacer nada bien y no tenía a nadie con quien hablar al respecto. Luego empecé a salir con Héctor y fue entonces cuando David me mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar para controlar cada aspecto de mi vida. Conocí a Héctor en clase de historia en 2º de prepa. Era dulce, divertido. Me hizo sentir normal por primera vez en meses. Empezamos a salir y, durante unas 2 semanas, fui realmente feliz. Al principio lo mantuve alejado de mi casa.
Nos veíamos en la biblioteca o en el parque o en el café del centro, pero eventualmente tuvo que pasar por mí para una cita. No podía evitarlo para siempre. David abrió la puerta. Hizo que Héctor se quedara en el porche mientras le hacía preguntas durante 10 minutos completos. ¿A dónde la vas a llevar? ¿A qué hora estará de regreso? ¿Cuáles son tus intenciones con mi hija? Héctor fue educado al respecto. Respondió todo, pero me mandó un mensaje después de dejarme en casa. Tu padrastro sí que es protector. Vaya. La segunda vez que Héctor pasó por mí, David le pidió el número de teléfono y la dirección de sus papás. Para emergencias. Por si algo pasa. A Héctor le pareció raro, pero le dio la información. Pensó que era un comportamiento normal de padres. Esa noche David llamó a los papás de Héctor. Sin decirle a mi mamá. Simplemente les llamó y se presentó. Dijo que quería conocerlos ya que nuestros hijos estaban saliendo en serio. Solo habíamos salido 2 veces. Los papás de Héctor estaban confundidos, pero aceptaron ir a tomar un café. Son gente amable. No querían ser groseros. 3 días después, David se reunió con ellos en un café, aún sin decirnos nada a mi mamá o a mí. Les contó historias sobre mí. Algunas eran verdad, algunas exageradas, algunas eran mentiras completas. Dijo que yo había tenido problemas de comportamiento desde que murió mi papá, que había estado portándome mal y rebelde, que no seguía las reglas en casa. Plantó esta idea de que yo era problemática, que podría ser una mala influencia para Héctor. Los papás de Héctor le contaron sobre la reunión. Héctor vino a mí confundido e incómodo. ¿Por qué tu padrastro se reunió con mis papás sin decirte? Eso es una locura. Yo no tenía idea de qué hubiera pasado. Estaba humillada. Una semana después, David apareció en casa de Héctor, sábado por la tarde, sin avisar. Les dijo a los papás de Héctor que estaba por el rumbo y quería ver dónde pasaba yo el tiempo. Luego caminó alrededor de su casa, mirando por las ventanas, haciendo plática como si esto fuera totalmente normal. La mamá de Héctor llamó a mi mamá de inmediato. Tu esposo pasó por aquí sin avisar. Fue muy incómodo. Mi mamá se disculpó, pero luego me dijo que David solo estaba siendo protector, que yo debería estar agradecida de que alguien se preocupara tanto. Luego David empezó a aparecer donde quiera que íbamos. El café donde estudiábamos. Vaya, qué coincidencia. El parque donde pasábamos el rato. Solo salía a caminar. Pasaba en coche por el cine justo cuando íbamos a entrar. Saludaba por la ventana. Esto pasó 5 veces en 2 semanas. No era coincidencia. Era acoso. Héctor estaba asustado. Gaby, tu padrastro nos está siguiendo. Nos está acosando. Esto no es un comportamiento normal de padres. Me derrumbé y le conté todo. Cómo David se había puesto progresivamente peor. Cómo me sentía atrapada. Héctor quería ayudar, pero sus papás lo llamaron esa noche. Le dijeron que no podía verme más. Esta situación es demasiado. Ese señor no está bien y no queremos que te involucres. Héctor lo sentía tanto. De hecho, lloró cuando me lo dijo. Pero sus papás no lo dejaban salir conmigo. Terminamos después de 6 semanas juntos. Estaba devastada y sabía exactamente por qué había sucedido. Confronté a David esa noche. Saboteaste mi relación a propósito. Actuó completamente inocente. Confundido. Solo intentaba conocer al chico que salía con mi hija. Estaba siendo un buen padre. ¿Qué hice mal? Mi mamá se puso de su lado de inmediato. Estás exagerando. Solo te estaba cuidando. Si a Héctor de verdad le importaras, la opinión de sus papás no importaría. Me di cuenta de que David destruiría cualquier relación que yo intentara tener. Se aseguraría de que me quedara aislada. Se aseguraría de que no tuviera a nadie. Perder a Héctor me rompió por dentro. Pero no sabía que el patrón de destrucción de David estaba siendo observado por alguien que reconocía cada uno de sus movimientos. Empezó mi último año de prepa, y cumplí 18 en septiembre. Para este punto, David llevaba desempleado 14 meses seguidos. Más de un año sin trabajar un solo día. Pero usaba cinturones Gucci, lentes de sol de diseñador, tenis caros, un smartwatch que costaba miles de pesos. Mi mamá se estaba matando en el trabajo. Más de 60 horas cada semana en el hospital. Había perdido al menos 7 kilos. Se veía 10 años mayor que antes de casarse con David. Ojeras, manos temblorosas, agotada todo el tiempo. Le pregunté una vez cómo podía David pagar toda esa ropa cara si no tenía trabajo. Se puso a la defensiva. Está manejando inversiones en línea. Es complicado. No lo entenderías. Empecé a escarbar en la basura cuando no estaban mirando. Encontré estados de cuenta de tarjetas de crédito que mi mamá había tirado $300 pesos en deudas, repartidos en 3 tarjetas diferentes. Todos los cargos eran de David. Restaurantes donde había gastado $5 en una cena, tiendas de ropa, electrónicos, bares. Le llevé los estados de cuenta a mi mamá. La confronté en la cocina mientras David estaba fuera. Se derrumbó llorando. Lo sé. Estoy tratando de resolverlo. Por favor, no hagas esto más difícil. David entró justo en ese momento. ¿Resolver qué? ¿Nuestra situación financiera privada que estás discutiendo con una niña? Le dio la vuelta a todo. Lo convirtió en cómo mi mamá había traicionado su confianza al mostrarme los estados de cuenta. ¿Cómo se supone que debo sentirme como el hombre de esta casa cuando haces cosas a mis espaldas? Mi mamá se disculpó con él.
Con David, la persona que nos había metido en $300 de deuda. Me quedé ahí, atónita, viéndola disculparse con la persona que nos estaba destruyendo. Las cuentas seguían llegando con meses de retraso. La compañía de luz envió un aviso final. La compañía de agua amenazó con cortar el servicio. Mi mamá tuvo que pedirle prestados $40 a su hermana para ponerse al día. Esa misma semana, David compró una tele de 65 pulgadas. Dejó la caja en la cochera donde yo pudiera verla. Le tomé una foto con mi celular. Empecé a documentar todo. Tarde en la noche, cuando estaban dormidos, investigué sobre abuso financiero en línea. Encontré artículo tras artículo describiendo exactamente lo que David estaba haciendo. Parejas depredadoras que sistemáticamente vacían a sus víctimas, que gastan dinero libremente mientras la víctima trabaja constantemente, que manipulan y hacen gaslighting cuando se les confronta. Cada descripción coincidía perfectamente con David. Intenté hablar con mi mamá cuando David estaba fuera, un raro momento en que él salía de casa. Mamá, he estado leyendo sobre abuso financiero. Esto es exactamente lo que David te está haciendo. Ella se cerró de inmediato. No entiendes las relaciones de adultos. David está pasando por un momento difícil para encontrar el trabajo adecuado. El matrimonio significa apoyarse mutuamente en las dificultades. Él no te está apoyando. Tú lo estás apoyando a él mientras compra ropa de diseñador y teles gigantes con tu dinero. Necesito que dejes de faltarle el respeto a mi esposo. Este es mi matrimonio, no el tuyo. No te metas. Me di cuenta de que estaba demasiado metida en la negación para escucharme. Demasiado aferrada a creer que David era una buena persona. Decidí que necesitaba pruebas innegables, algo que no pudiera ignorar o justificar. Empecé a llevar un diario detallado, fechas y horas de cada gasto que presencié, cada mentira que dijo David, cada vez que mi mamá puso un pretexto por él. Tomaba capturas de pantalla cuando podía. Fotos de recibos. Copias de cuentas que encontraba en la basura. Estaba armando un caso. Documentándolo todo. Pasé semanas armando mi caso contra David, segura de que la evidencia contundente finalmente haría que mi mamá viera la verdad. No tenía idea de que la prueba que realmente necesitaba estaba en manos de alguien de quien nunca había oído hablar. Documenté todo durante 3 semanas en octubre. Cada recibo, cada cuenta, cada gasto. Creé una hoja de cálculo en mi laptop. Puse los ingresos de mi mamá de un lado, los gastos de la casa en medio, los gastos personales de David del otro lado. Los números eran condenatorios. Solo en los últimos 3 meses, David había gastado $140 en sí mismo. Había contribuido exactamente $0 a la casa. Mi mamá había adquirido $200 en nuevas deudas durante ese mismo periodo. Estábamos atrasados 2 meses en la hipoteca. Debíamos $50. Imprimí todo. Lo organicé en una carpeta. Me sentí confiada por primera vez en meses. Esta era una prueba irrefutable. Evidencia matemática. Ahora tendría que creerme. Esperé a una noche en que los 3 estuviéramos en casa. Lo senté en la mesa de la cocina. Tenemos que hablar de nuestras finanzas. Tengo información que ambos necesitan ver. Expuse cada pieza de evidencia como una presentación. Estados de cuenta de tarjetas de crédito, cuentas vencidas, fotos de las compras de lujo de David, mi hoja de cálculo impresa a color. Repasé punto por punto. Los 14 meses de desempleo de David. Sus gastos. La acumulación de deuda. Mamá, te está abusando financieramente. No ha trabajado en más de 1 año. Está gastando miles de pesos mientras tú te matas trabajando. Esto es abuso financiero de manual. Mi mamá miró fijamente la hoja de cálculo. Su rostro se puso pálido. Miró los números durante mucho tiempo. Por un breve momento pensé que había logrado hacérselo entender. David permaneció en completo silencio durante toda mi presentación. Me dejó terminar. No interrumpió ni una vez. Entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. De hecho, se puso a llorar, lágrimas reales corriendo por su rostro. Margarita, lo siento mucho. He estado tan avergonzado. No quería que Gaby supiera cuánto estoy batallando. Se le quebró la voz. Explicó que había estado luchando contra la depresión desde que perdió su trabajo, que había estado en entrevistas pero seguía siendo rechazado, y eso estaba destruyendo su autoestima. Afirmó que los artículos caros eran regalos de su hermano, o cosas que había comprado antes de perder su trabajo. Puras mentiras, pero mi mamá no lo sabía. He estado tratando de mantener las apariencias porque estoy avergonzado. Soy el hombre de la casa y les estoy fallando a ambas. Luego sacó a relucir a mi papá. Roberto era un gran proveedor. Él hubiera querido que yo cuidara de su familia. Estoy esforzándome tanto y estoy fallando. Y ahora Gaby piensa que soy una especie de monstruo. Estaba usando a mi papá muerto para manipular a mi mamá. Funcionó. Mi mamá empezó a llorar también. Se movió alrededor de la mesa para consolar a David en lugar de escucharme a mí. David siguió hablando entre lágrimas. Quizá Gaby tenga razón. Quizás solo debería irme. Ustedes dos estaban bien antes de que yo llegara. Solo soy una carga. Empezó a levantarse como si realmente fuera a irse. Mi mamá lo agarró del brazo. No, no te vayas, no digas eso. Lo resolveremos juntos. Luego se volteó hacia mí. No es así como manejamos los problemas familiares. Le tendiste una trampa. Lo atacaste. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Atacarlo? ¿No viste los números? La voz de David se volvió suave.
dolida. Los números no muestran mi depresión, Gaby. No muestran cuánto me he estado esforzando. No muestran mi dolor. Mi mamá me miró con una expresión de decepción, casi de enojo. Necesito que te disculpes con David ahora mismo. ¿Disculparme por qué? ¿Por mostrarte pruebas de que nos está destruyendo? ¿Por tenderle esta trampa? ¿Por humillarlo? ¿Por hacerlo sentir que no es parte de esta familia? Me niego a disculparme. Simplemente me quedé sentada, negando con la cabeza. David interpretó perfectamente el papel de víctima magnánima. Está bien, Margarita. Es joven. No entiende lo complicada que es la vida adulta. No entiende por lo que estoy pasando. Me habló con condescendencia mientras mantenía su papel de víctima todo el tiempo. La discusión se intensificó. Empecé a gritar sobre la evidencia. Mi mamá seguía defendiendo a David, poniendo pretextos. David se mantuvo perfectamente tranquilo todo el tiempo, lo que me hizo parecer histérica e irracional en comparación. Mi mamá finalmente se agotó. Si no puedes ser respetuosa en esta casa, quizá necesites algo de espacio para pensar en tu comportamiento. ¿En serio lo estás eligiendo a él por encima de mí ahora mismo? No estoy eligiendo a nadie. Te estoy pidiendo que respetes mi matrimonio y a mi esposo. La amenaza quedó flotando en el aire entre nosotras. O te alineas o te vas. Fui a mi cuarto y cerré la puerta de un portazo. Me acosté en mi cama mirando al techo. Podía oír la voz de David a través de la pared, consolando a mi mamá en la cocina. ¿Ya se le pasará? Está en esa edad difícil. Todo parece una crisis cuando tienes 18. Esa noche, acostada en la cama, me di cuenta de algo que me aterrorizó. Ya no solo estaba luchando contra David, estaba luchando contra la necesidad desesperada de mi mamá de creer sus mentiras. Y esa era una batalla que iba a perder. Una semana después de la confrontación de la evidencia, las cosas en nuestra casa eran tóxicas. Ya era finales de octubre. El ambiente se sentía pesado y tenso cada vez que entraba por la puerta principal. Mi mamá apenas me hablaba. Miraba a través de mí cuando entraba a una habitación. Me trataba como si yo fuera el problema, como si yo fuera la que había hecho algo mal. David estaba excesivamente alegre. Hacía comentarios pasivo-agresivos constantemente. Hermoso día, ¿no, Gaby? Alguna gente solo se enfoca en lo negativo en lugar de apreciar lo que tiene. ¿Sabes lo que dicen? La gratitud es la clave de la felicidad. Lástima que no todos lo entiendan. Sentía que estaba perdiendo la cabeza, volviéndome loca en mi propia casa. Una tarde llegué de la prepa y el celular de mi mamá estaba en la barra de la cocina. Ella estaba en la regadera. La pantalla estaba desbloqueada. Su aplicación del banco estaba abierta. Miré. David había retirado $70 de su cuenta de retiro. Su retiro. Dinero que había estado ahorrando desde antes de que yo naciera. Dinero que se suponía que la mantendría estable cuando ya no pudiera trabajar. Tomé una foto con mi celular. Me temblaban tanto las manos que las primeras 2 fotos salieron borrosas. Esa tarde lo intenté una vez más. Un último intento de hacerla entender. Esperé hasta que estuvimos juntas en la cocina. David estaba arriba. Mamá, necesito mostrarte algo. Saqué la foto en mi celular. Le mostré el retiro de la cuenta de retiro. Sacó $70 de tu fondo de retiro. ¿Qué va a pasar cuando ya no puedas trabajar? Cuando seas mayor y necesites ese dinero, no tendrás nada. Mi mamá se veía tan cansada. Su voz salió plana. Te pedí que dejaras esto. ¿Por qué no puedes simplemente dejarlo ir? Porque estoy viendo cómo destruye todo tu futuro. En 5 años estarás en la quiebra y él se habrá ido y no te quedará nada. La voz de David vino desde el umbral. ¿Por qué tantos gritos? Los oí desde arriba. Le mostré mi celular. Sacaste $70 de su fondo de retiro. David se mantuvo perfectamente tranquilo. Eso es entre mi esposa y yo. Nuestras finanzas no son asunto tuyo. Son asunto mío. Cuando mamá no tenga nada, ¿quién crees que tendrá que cuidarla? Yo. Su voz se volvió condescendiente. Ya tienes 18 años. Tu futuro es tu propia responsabilidad. Es hora de que madures y dejes de culpar a otros por tus problemas. Mi mamá intentó intervenir. David no. Él la interrumpió. No, Margarita. Esto ha ido demasiado lejos. He tratado de ser paciente. He tratado de ser comprensivo. Pero está claro que Gaby no tiene respeto por nuestro matrimonio ni por mí. Su voz se volvió más seria, más dura. No puedo vivir en una casa donde constantemente me atacan y me faltan al respeto. He intentado todo para conectar con ella, para ser una figura paterna. Y me lo avienta en la cara cada vez. Luego lo dijo. El ultimátum. O ella o yo. Ya no voy a seguir con esto. Tienes que elegir. El silencio en esa cocina era tan pesado que apenas podía respirar. Miré fijamente a mi mamá. El corazón me latía con fuerza. Esperando. Ella no me miraba. Solo miraba fijamente la barra. Finalmente habló. Su voz fue tan baja que casi no la oí. Gaby, creo que deberías quedarte con doña Carmen un tiempo. Mi mundo se derrumbó en ese momento. Mamá. No. Por favor, no hagas esto. Su voz temblaba, pero continuó. Solo hasta la graduación. Solo hasta que las cosas se calmen y puedas aprender a ser respetuosa. Me faltan 5 meses para graduarme. ¿Me estás corriendo 5 meses antes de terminar la prepa? La voz de David era falsamente compasiva. Esto es por el bien de todos.
Un poco de distancia te ayudará a madurar y ver las cosas con claridad. Tú no tomas decisiones sobre mi vida. Mi mamá estaba llorando ahora, pero su voz se mantuvo firme. Gaby, por favor. Por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Necesito que te vayas. Lo intenté una vez más. Desesperada. Mamá, mírame, dilo. Di que lo estás eligiendo a él por encima de mí. Ella no levantó la mirada. No estoy eligiendo a nadie. Se trata de que aprendas a respetar mi matrimonio. La miré fijamente por unos segundos más, esperando que cambiara de opinión, que se diera cuenta de lo que estaba haciendo. No levantó la mirada. Bien. Fui a mi cuarto y empecé a empacar. Metí mi ropa en 2 bolsas negras de basura. Agarré mi laptop, mi cargador de celular, fotos de mi papá, cosas que no podía dejar atrás. Estuve llorando todo el tiempo. No podía ver lo que estaba empacando. Solo agarraba cosas y las metía. David estaba parado en el pasillo, mirando. Ya ni siquiera intentaba ocultar su sonrisita. Antes de salir, me detuve justo frente a él. Sé exactamente lo que eres. Y de alguna manera lo voy a probar. Su sonrisita se hizo más grande. Suerte con eso, encanto. Tu mamá ya tomó su decisión. Pasé a su lado. Bajé las escaleras. Atravesé la sala donde mi mamá estaba sentada en el sillón con la cara entre las manos. No me despedí. Simplemente salí por la puerta principal a la fría noche de enero con mis 2 bolsas de basura. Sin mirar atrás. Me senté en mi coche afuera de la casa de doña Carmen esa noche, sin hogar a 5 meses de la graduación, sollozando tan fuerte que no podía respirar. No tenía idea de que la persona que me salvaría ya me estaba buscando. Doña Carmen me recibió sin hacer preguntas. Me acomodó en su sillón con cobijas y una almohada. Puedes quedarte todo lo que necesites, dijo. Sin límite de tiempo. Aquí estás a salvo. Me quedé en ese sillón desde enero hasta mediados de abril. 3 meses y medio. Conseguí 2 trabajos de medio tiempo, una cafetería en las mañanas antes de la escuela, una tienda de ropa por las tardes y los fines de semana. Trabajaba de 25 a 30 horas cada semana, además de ir a la escuela a tiempo completo. Seguía yendo a cada clase, no podía permitirme faltar. Mis calificaciones bajaron de 10 a 8 y 7, pero estaba pasando. Era todo lo que importaba. La mayoría de los días trabajaba de 4 a 6 horas después de la escuela. Luego regresaba a casa de doña Carmen y hacía tarea hasta la medianoche. Estaba agotada constantemente, funcionando con las puras reservas, apenas manteniéndome a flote. Perdí 5 kilos el primer mes. No estaba comiendo lo suficiente. Demasiado estresada, demasiado ocupada. La comida se sentía como una pérdida de tiempo y dinero. El profesor Mendoza notó que me estaba quedando dormida en la clase de historia. Me llamó aparte después de clase un día. Gaby, mi salón es un espacio seguro para ti. Puedes hacer tarea aquí después de la escuela, comer tu lunch aquí. Incluso tomar una siesta si lo necesitas. Sin preguntas. Empezó a traerme barras de granola y fruta. Las dejaba en mi escritorio con una nota que solo decía, come algo. Esa amabilidad me hizo llorar. El primer adulto, además de doña Carmen, que realmente parecía importarle lo que me pasaba. Mi mamá me mandaba mensajes esporádicamente, quizá una vez cada semana o 2. ¿Cómo estás? Luego, unos días después. ¿Has pensado en disculparte con David? Él está dispuesto a perdonarte si admites que estuviste mal. Nunca respondía a las peticiones de disculpa, simplemente las borraba. Algunos de los papás de mis amigos empezaron a actuar raro conmigo. Incómodos. Oía a una mamá en el estacionamiento de la escuela. Me da cosa por ella, pero no podemos meternos en dramas familiares. Tenemos nuestros propios hijos de los que preocuparnos. Otra amiga dejó de invitarme. Sus papás dijeron que no. Me dijo que lo sentía, pero que no podía hacer nada al respecto. Me sentí abandonada por casi todos, excepto por doña Carmen y el profesor Mendoza. 3 meses después de quedarme sin hogar, ya era abril. Revisé el Facebook de mi mamá. Seguíamos siendo amigas en línea. No me había bloqueado. Fotos recientes la mostraban a ella y a David en restaurantes caros. David usando ropa nueva de diseñador en cada foto. Los pies de foto eran cosas como noche de cita con mi amor Dad. Y tan bendecida con una foto de ellos sosteniendo copas de vino. Los comentarios estaban llenos de gente diciendo, ustedes dos son perfectos juntos. ¡Qué bonita pareja! Quería gritar, quería publicar la verdad en los comentarios, pero sabía que no ayudaría. Solo me haría ver amargada y celosa. Empecé a investigar a David obsesivamente cada noche antes de dormir. Su Facebook solo tenía 3 años de antigüedad, creado justo antes de conocer a mi mamá. Su LinkedIn mostraba trabajos en compañías que habían cerrado, o compañías que no parecían existir cuando las buscaba. Busqué en Google su nombre combinado con nombres de diferentes ciudades. Traté de encontrar cualquier cosa sobre su pasado. ¿Alguna evidencia de que hubiera hecho esto antes? Nada. Callejones sin salida por todas partes. Busqué cosas como señales de alerta de abusador financiero y tácticas de estafador. Cada artículo coincidía perfectamente con David, pero no tenía pruebas concretas de que le hubiera hecho esto a alguien más. Llegué a un callejón sin salida. No podía encontrar ninguna evidencia de que David tuviera un historial de esto. Me sentía atrapada, sin esperanza, como si estuviera enloqueciendo e inventando patrones que no existían.
Una noche a mediados de abril me derrumbé llorando con doña Carmen. Simplemente me rompí por completo. ¿Y si estoy equivocada en todo? ¿Y si realmente yo soy el problema? ¿Y si David es solo un tipo pasando por un mal momento y yo lo empeoré todo? Doña Carmen se sentó a mi lado en el sillón. Puso su brazo alrededor de mis hombros. Mi vida, tu mamá eligió a un hombre que conoce desde hace 2 años por encima de ti. Incluso si estuvieras equivocada sobre David. Incluso si todo lo que pensabas de él fuera incorrecto. Lo que ella hizo sigue siendo imperdonable. Corrió a su propia hija para hacer feliz a su nuevo esposo. Eso ayudó. Un poco. Pero todavía me sentía sola. Todavía sentía que lo había perdido todo. Decidí que solo sobreviviría hasta la graduación en junio. Luego me iría a la universidad a algún lugar lejano y nunca volvería. Cortaría todo contacto con mi mamá. Había aceptado que la había perdido para siempre. Hice las paces con eso. O lo intenté. Acepté que estaba completamente sola en esto. Su LinkedIn mostraba trabajos en compañías que habían cerrado, o compañías que no parecían existir cuando las buscaba. Busqué en Google su nombre combinado con nombres de diferentes ciudades. Traté de encontrar cualquier cosa sobre su pasado. ¿Alguna evidencia de que hubiera hecho esto antes? Nada. Callejones sin salida por todas partes. Busqué cosas como señales de alerta de abusador financiero y tácticas de estafador. Cada artículo coincidía perfectamente con David, pero no tenía pruebas concretas de que le hubiera hecho esto a alguien más. Llegué a un callejón sin salida. No podía encontrar ninguna evidencia de que David tuviera un historial de esto. Me sentía atrapada, sin esperanza, como si estuviera enloqueciendo e inventando patrones que no existían. Una noche a mediados de abril me derrumbé llorando con doña Carmen. Simplemente me rompí por completo. Me había rendido por completo en exponer las mentiras de David. Pero esa misma semana, alguien que conocía todos sus secretos estaba escribiendo un mensaje que lo cambiaría todo. Era mediados de abril, unos 3 meses y medio después de que mi mamá me corriera. Estaba acostada en el sillón de doña Carmen, revisando Facebook antes de dormir. Algo que hacía todas las noches. Revisando la página de mi mamá, torturándome con fotos de ella viéndose feliz con David. Me saltó una notificación de mensaje, de alguien llamada Nina. Sin amigos en común. Perfil privado sin foto. Lo abrí. No me conoces, pero vi las publicaciones de tu madre en Facebook sobre luchas familiares y tiempos difíciles con su hija. Necesito hablar contigo urgentemente. Conozco a David. Ya ha hecho esto antes, lo está haciendo de nuevo, por favor responde. Mi corazón se detuvo. Leí el mensaje 5 veces. ¿Qué tipo de pruebas? ¿Documentos? ¿Fotos? ¿Qué podría tener? ¿Quién era Nina? ¿Una exnovia? ¿Una excompañera de trabajo? ¿Alguien más a quien había estafado? Por primera vez en meses sentí una pequeña chispa de esperanza, pero también terror. ¿Y si era una trampa? ¿Y si David había planeado esto de alguna manera? ¿Y si Nina estaba mintiendo? Al día siguiente en la escuela no pude concentrarme en nada. Cada clase se sentía como si durara horas. Seguía revisando mi celular. Miré fijamente la pantalla de mi celular. ¿Qué tipo de pruebas? Su respuesta fue inmediata. Del tipo que hará que te crea. Te lo prometo. Por favor, ven. No pude dormir en toda la noche. Solo me quedé ahí en el sillón mirando al techo. Ya he hecho esto antes. ¿Qué significaba eso? ¿Hecho qué antes? ¿El abuso financiero? ¿El aislamiento? ¿Todo? Tengo pruebas. Mirando los mensajes de Nina, asegurándome de que no los había imaginado. El profesor Mendoza se dio cuenta durante la clase de historia. ¿Estás bien, Gaby? Te ves muy distraída hoy. Asentí. No confiaba en mí misma para hablar sin llorar. Después de clase, me llamó aparte. Sea lo que sea que esté pasando, espero que tengas cuidado. Y espero que obtengas las respuestas que necesitas. Salí temprano de mi trabajo en la tienda esa tarde. Me reporté enferma por primera vez. ¿Gaby? Asentí. No podía hablar. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que probablemente podía oírlo. Soy Nina. Muchas gracias por venir. Se sentó frente a mí. Puso la carpeta de Manila en la mesa entre nosotras. Me quedé mirando esa carpeta. Se veía pesada, llena. ¿Cómo conoces a David? Nina respiró profundo. Estuve casada con él. El café guardó silencio a mi alrededor. Todo se detuvo. Lo que Nina me dijo durante la siguiente hora me hizo darme cuenta de que David no era solo un estafador. Era un depredador que había perfeccionado su sistema en múltiples familias antes que la mía. Nina abrió la carpeta. Sacó documentos de aspecto oficial. Esta es la orden de restricción que presenté contra David hace 3 años. Esta es nuestra acta de divorcio. Estos son estados de cuenta bancarios que muestran un robo sistemático. Me quedé mirando el nombre de David impreso en documentos de la corte. Su nombre legal completo. Realmente era él. Nina empezó a hablar. Su historia salió a borbotones. Estaba divorciada cuando conocí a David hace 4 años. En un grupo de apoyo para personas atravesando transiciones importantes en la vida. Yo estaba vulnerable. Sola. Trabajando como contadora, tratando de mantenerme. David me bombardeó de amor desde el principio. Flores cada semana. Atención constante. Era tan comprensivo con mi dolor. A las pocas semanas empezó a usar la loción de mi ex esposo. Al principio pensé que era una extraña coincidencia. Luego empezó a vestirse como mi ex.
El mismo estilo de ropa, el mismo corte de pelo. Usaba frases que mi ex solía decir. Sus gestos. La forma en que se reía de ciertas cosas. La voz de Nina se volvió queda. Se convierte en quien la mujer necesita que sea. Es su táctica. Las estudia. Copia a su esposo perdido. Se convierte en un reemplazo. Lo ha hecho antes, múltiples veces. Nos casamos después de 9 meses. Un plazo similar al tuyo y al de tu mamá. Tengo una hija. Mía. Tenía 16 años cuando David entró en nuestras vidas. Se me revolvió el estómago. La misma edad exacta que yo tenía. David nunca mantuvo un trabajo estable después de que nos casamos. Siempre entre oportunidades. Siempre tenía una excusa. Empezó a gastar mi dinero, ropa de diseñador, electrónicos, cenas caras. En 18 meses, vació mis ahorros de $800 pesos a cero. Nina sacó estados de cuenta. Me mostró los retiros. Los gastos. Coincidía exactamente con lo que David le había hecho a mi mamá. Cuando Mía tenía 17, trató de decirme lo que estaba pasando. Que David la hacía sentir incómoda. La aislaba de sus amigos, hacía comentarios inapropiados. No le creí. La voz de Nina se quebró. David me convenció de que Mía estaba celosa de nuestra relación, que era problemática, que era manipuladora, que quería que yo estuviera sola y miserable. Lo elegía a él por encima de mi propia hija. Mía se mudó el día que cumplió 18. Cortó todo contacto conmigo. No respondía a mis llamadas. No respondía a mis mensajes. No descubrí la verdad hasta 6 meses después. Encontré el segundo celular de David, escondido en la cochera en una caja de herramientas viejas. Mensajes de texto a otra mujer. Planes ya en marcha. Nina sacó capturas de pantalla impresas. Esta ya casi se seca. Ya estoy planeando mi siguiente movimiento. Otro texto. Le doy 6 meses más antes de que esté completamente en la quiebra. Luego me largo. Estados de cuenta que mostraban transferencias sistemáticas a su cuenta personal. Dinero del que yo no sabía. Dinero que había estado ocultando. Lo confronté con toda la evidencia. Admitió todo. Se rió de eso. Dijo que yo era demasiado fácil. Me llamó patética. Me divorcié de él de inmediato. Presenté una orden de restricción. Desapareció después de eso. Se mudó a otro estado. Pasé los siguientes 2 años tratando de reconstruir mi relación con Mía. Disculpándome. Yendo a terapia. Tratando de hacerle entender que yo también había sido manipulada. Los ojos de Nina estaban rojos. Mía tiene 22 años ahora. Estamos en un mejor lugar, pero nunca volverá a confiar plenamente en mí. Elegí a un estafador por encima de mi propia hija. Y ella nunca olvidará que le hice eso. Rastreé a David en las redes sociales a lo largo de los años, buscando sus patrones, tratando de asegurarme de que no se lo estuviera haciendo a nadie más. Hace 6 meses vi que se había vuelto a casar, con una viuda con una hija adolescente. Luego vi las publicaciones de tu mamá en Facebook. Luchas familiares. Hija difícil. Las mismas palabras exactas que David me había hecho usar sobre Mía. Reconocí el patrón de inmediato. Pasé meses debatiendo si contactarte, asustada de involucrarme, asustada de empeorar las cosas. Pero no podía quedarme callada. No podía dejar que hiciera esto de nuevo. Nina sacó más documentos. Fotos de David usando marcas de diseñador de hace años. Mensajes de texto impresos. Registros bancarios detallados. También encontré a su primera exesposa. Antes de mí, una mujer llamada Karen. También tenía una hija adolescente cuando David se casó con ella. Les hizo exactamente lo mismo. El mismo truco de la loción. El mismo comportamiento de copión. El mismo abuso financiero. Las mismas tácticas de aislamiento. Este es su patrón. Busca mujeres vulnerables con hijas y dinero. Las estudia. Se convierte en lo que necesitan. Luego, lentamente, las destruye. Ha hecho esto al menos 3 veces que sepamos. Probablemente más. Me quedé sentada con lágrimas corriendo por mi rostro, mirando toda la evidencia esparcida sobre la mesa. No estaba loca. No estaba equivocada. David realmente era exactamente lo que yo pensaba que era. Pero Nina no había terminado. Había traído a alguien más que había vivido exactamente lo que yo estaba viviendo. Alguien que podía probarle a mi mamá que cada cosa que yo había dicho era verdad. Nina sacó su celular mientras yo todavía intentaba procesar todo. ¿Puedes venir al café? La encontré. La hijastra de David. 20 minutos después, entró una mujer joven, de 20 y tantos años, de aspecto profesional, pero podía ver la cautela en sus ojos. La misma cautela que probablemente yo tenía. Caminó directo a nuestra mesa. ¿Tú eres Gaby? Asentí. Soy Mía. Se sentó frente a mí. Estudió mi rostro por un largo momento. Estás viviendo mi vida de hace 4 años. Puedo verlo en tus ojos. Luego empezó a hablar, sin necesidad de que le preguntaran. Como si hubiera estado esperando años para contarle esto a alguien que lo entendería. Me aisló de todas mis amigas. Las hacía sentir incómodas cuando venían. Hacía preguntas inapropiadas. Dejaron de visitarme. Saboteó mi relación con mi novio. Se reunió con sus papás sin decirme. Les dijo que yo era problemática. Hicieron que termináramos. Hacía comentarios sobre mi ropa cuando mi mamá no estaba. Siempre cuando ella no podía oír. Siempre con ese tono de preocupación.
como si me estuviera protegiendo. Me miró directamente. Les dijo a los papás de mi novio que yo era problemática. Se reunió con ellos en secreto. Exactamente lo mismo. Asentí. Incapaz de hablar. Alejó a todas mis amigas. Me hizo pensar que me estaba volviendo loca. Me hizo dudar de todo lo que sabía que era verdad. Cuando intenté decirle a mi mamá lo que estaba pasando, no me creyó. Lo eligió a él. Mia miró a Nina con un dolor aún visible después de todos estos años. Sin ofender, mamá, pero eso casi me destruye permanentemente. La voz de Nina fue queda. Lo sé. Me merezco eso y más. Mia se volvió hacia mí. Vas a sobrevivir a esto. Te lo prometo. Se siente imposible ahora mismo, pero saldrás más fuerte del otro lado. Necesitamos ir con tu mamá. Las tres juntas. Mostrarle todo. Hacer que sea imposible para ella negarlo. Sentí esperanza por primera vez en meses. Esperanza real. No solo ilusiones. Pero Mia me advirtió. Pero prepárate. Puede que todavía lo defienda al principio. La negación es increíblemente poderosa. Mi mamá lo hizo. Se necesitó ver toda la evidencia de golpe para romper esa barrera. Estoy lista. Tengo que intentarlo una vez más. Intercambiamos números de teléfono. Hicimos un plan. Mañana, sábado por la tarde, iríamos todas juntas a mi casa. Confrontaríamos a mi mamá con todo, toda la evidencia, todos los documentos de la corte, el testimonio de Mia, la historia de Nina. Hacer que fuera imposible para ella justificarlo o ignorarlo. Al día siguiente, nos presentamos en mi casa con pruebas innegables. Se siente imposible ahora mismo, pero saldrás más fuerte del otro lado. Necesitamos ir con tu mamá. Las tres juntas. Mostrarle todo. Hacer que sea imposible para ella negarlo. Sentí esperanza por primera vez en meses. Esperanza real. No solo ilusiones. Pero Mia me advirtió. Pero prepárate. Puede que todavía lo defienda al principio. La negación es increíblemente poderosa. Mi mamá lo hizo. Se necesitó ver toda la evidencia de golpe para romper esa barrera. Estoy lista. Se veía completamente sorprendida de verme. Gaby, ¿qué haces? ¿Quiénes son estas personas? Nina dio un paso adelante. Soy Nina, la exesposa de David. Esta es mi hija, Mia. Necesitamos hablar con usted ahora mismo. Es urgente. Mi mamá parecía confundida. Miraba de una a otra. ¿La exesposa de David? Él me dijo que estabas loca, que lo acosabas, que por eso terminó el matrimonio. La voz de Nina se mantuvo tranquila. Estoy segura de que eso es exactamente lo que le dijo. ¿Podemos pasar? Esto realmente no puede esperar. Mi mamá dudó. Parecía incómoda. Miró hacia adentro de la casa como si estuviera comprobando si David estaba allí. Finalmente, se hizo a un lado. Está bien. Pasen. Entramos en la sala, el espacio que solía ser mío. Ahora se sentía hostil. David apareció desde la cocina, sosteniendo una cerveza. Nos vio. Su rostro se puso completamente pálido. La cerveza casi se le resbala de la mano. La atrapó en el último segundo. Se quedó helado en el umbral de la cocina. No podía moverse. No podía hablar. Durante varios largos segundos, nadie dijo nada. Solo nos quedamos ahí mirándonos unos a otros. David miraba a Nina y a Mia como si estuviera viendo fantasmas, como personas que se hubieran levantado de entre los muertos. Sus ojos se clavaron en la gruesa carpeta de manila en las manos de Nina. Sabía exactamente por qué estábamos allí. Sabía exactamente lo que había en esa carpeta. David intentó sonar autoritario, pero su voz temblaba. ¿Qué demonios es esto? Margarita, llama a la policía. Estas personas nos están acosando. Empezó a retroceder hacia la puerta trasera, buscando una ruta de escape. Mia se interpuso rápidamente en su camino. Le bloqueó el paso. No vas a huir esta vez. La voz de David se endureció. Quítate de mi camino ahora mismo. Intentó empujarla para pasar. Con el hombro, tratando de forzar su paso. Mia se mantuvo firme. No se movió. La voz de Nina era de acero. Si te vas, llamaré a la policía yo misma. Violaste la orden de restricción al estar en el mismo estado que yo. Era un farol. La orden de restricción había expirado, pero David no lo sabía. Dejó de intentar irse. Se dio cuenta de que estaba acorralado, atrapado. La voz de mi mamá se estaba elevando, entrando en pánico. ¿Alguien puede decirme qué está pasando? Hablé por primera vez desde que entré. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Mamá, solo siéntate. Por favor, solo escucha por 5 minutos. Es todo lo que pedimos. Mi mamá se sentó en el sillón, mirándonos frenéticamente a todas. Aterrada. Nina caminó hacia la mesa de centro. Levantó la carpeta de manila. Luego vació todo el contenido sobre la mesa. Los papeles cayeron por todas partes. Documentos de la corte, estados de cuenta, fotografías, mensajes de texto impresos, reportes policiales. Estos son los registros judiciales de nuestro divorcio. Esta es la orden de restricción que presenté hace 3 años. Estos son estados de cuenta que muestran que David me robó $800 pesos en 18 meses. La voz de David era desesperada ahora, frenética. Esto es una locura. Margarita, esta mujer está loca. Me ha estado acosando durante años. Está obsesionada conmigo. No la escuches. Mia sacó su celular. Yo no estoy loca. Te robaste $500 pesos de mi fondo para la universidad.
Destruiste la relación con mi madre. David seguía hablando por encima de ella. Eso es una completa mentira. Margarita, no las escuches. Están tratando de destruirnos. Están celosas de lo que tenemos. Nina recogió la orden de restricción. Se la llevó directamente a mi mamá. Se la puso en las manos. Léela. Está fechada hace 3 años. Un documento oficial de la corte con la firma de un juez. Mi mamá la tomó con manos temblorosas. Apenas podía sostenerla lo suficiente para leer. Empezó a leer. Su rostro cambió cuando vio el nombre de David. Los cargos enumerados. Las fechas coincidiendo con su línea de tiempo. David miraba a mi mamá desesperadamente. Pánico en sus ojos. Son falsos. Falsificaron todo. Mi amor, tú me conoces. Me amas. Estamos casados. Sabes que yo nunca haría esto. Finalmente hablé yo. Mi voz firme. Mamá, mira las fechas. Mira el patrón. Mira lo que le hizo a Mía. Les hizo a ellas exactamente lo que nos está haciendo a nosotras. La loción. La imitación. El aislamiento. El robo. Todo. Mi mamá seguía leyendo los documentos. Las manos le temblaban violentamente, mirando entre diferentes páginas. Su mundo se estaba desmoronando y yo podía verlo suceder en su rostro. Lo que pasó después me hizo darme cuenta de que la máscara de David finalmente estaba a punto de romperse por completo, y cuando lo hiciera, el monstruo debajo era peor de lo que había imaginado. Mía me miró. Puso algo en su celular. Grabé esto hace años. Antes de mudarme. Necesito que tu mamá lo oiga. Presionó play. La voz de David salió por el altavoz del celular. Clara e inconfundible. No tiene idea de cuánto le he sacado. Para cuando se dé cuenta, ya me habré ido lejos con suficiente para vivir durante años. Estas mujeres son tan fáciles. Dales un poco de atención y te entregarán todo. Mi mamá levantó la vista bruscamente de los documentos. Cuando se grabó eso, la voz de Nina fue firme. Hace 4 años, estaba hablando por teléfono con alguien. David seguía hablando por encima de ella. Eso es una completa mentira. Margarita, no las escuches. Están tratando de destruirnos. Están celosas de lo que tenemos. Nina recogió la orden de restricción. Se la llevó directamente a mi mamá. Se la puso en las manos. Léela. Está fechada hace 3 años. Un documento oficial de la corte con la firma de un juez. Mi mamá la tomó con manos temblorosas. Apenas podía sostenerla lo suficiente para leer. Empezó a leer. Presumiendo de cómo me estaba estafando. Lo grabé a través de la pared. David se abalanzó a través de la habitación. Dame ese celular ahora mismo. Empujó a Mía con fuerza con ambas manos. Ella tropezó hacia atrás contra la pared. Me interpuse entre ellos de inmediato. No te atrevas a tocarla. David levantó la mano, el puño cerrado, el brazo echado hacia atrás como si fuera a pegarme. Mi mamá gritó más fuerte de lo que jamás la había oído. Basta. Alto todo el mundo ahora mismo. ¿Le robaste a mi familia corriendo a mi hija para poder seguir gastando mi dinero sin que nadie te cuestionara? Un silencio pesado. Todos conteniendo la respiración. El rostro de David empezó a cambiar, la máscara agrietándose, rompiéndose visiblemente. Su voz salió baja al principio. Fuiste tan fácil, Margarita. El rostro de mi mamá se quedó en blanco. ¿Qué acabas de decir? David alzó la voz. Toda pretensión desapareció. Dije que fuiste fácil. Patética y vergonzosamente fácil. La habitación se quedó en completo silencio. Se podía oír caer un alfiler. David continuó. El veneno saliendo a borbotones ahora que la máscara había caído. Viuda desesperada. Tan sola. Tan agradecida de que alguien le prestara atención a su triste existencia. Hubieras creído cualquier cosa que te dijera. Podría haberte dicho que el cielo era verde y habrías estado de acuerdo. Me señaló. Y tú, haciéndote la víctima constantemente, llorando por tu papito muerto, hiciste aún más fácil aislarte. Una historia triste y tu mamá tomaba mi lado cada vez. Mi mamá estaba paralizada, en completo shock. No podía procesar lo que estaba oyendo. David estaba en racha ahora, todo el encanto desaparecido. Te he sacado $900 en 2 años. El dinero más fácil de toda mi vida. De hecho, se rió. Una risa genuina y cruel. ¿Sabes qué es lo gracioso? Hiciste la mitad del trabajo por mí. Corriste a tu propia hija cuando intentó advertirte. Me ahorraste el problema de deshacerme de ella yo mismo. Sacó su celular. Lo agitó. ¿Quieren saber la mejor parte? Ya tengo a la siguiente en la mira. La conocí en línea el mes pasado. Otra viuda. Su hija acaba de cumplir 15. La edad perfecta. Joven. Ingenua. Confiada. Fácil de manipular y controlar. Nos sonrió con suficiencia a todas. Orgulloso de sí mismo. Mía estaba grabando toda la confesión en su celular. David estaba demasiado absorto en su despotrique para notarlo. Lo mantuve hablando. Hice que siguiera. Eres un asco. Buscas deliberadamente a mujeres en duelo y a sus hijas. Eres un depredador. La sonrisa de David era desagradable. Busco mujeres estúpidas que lo hacen fácil. Si eres lo suficientemente tonta como para caer, es tu culpa. Selección natural. Los débiles son eliminados. De repente notó el celular de Mía, apuntando directamente hacia él, grabando. Su rostro cambió de engreído a pánico en un instante.
Dame ese celular. Dámelo ahora mismo. Se abalanzó hacia adelante. Intentó arrebatárselo de las manos. Nina lo empujó hacia atrás con fuerza con ambas manos. No vuelvas a tocar a mi hija jamás. David tropezó. Se detuvo en el sillón. Casi se cae. Miró a su alrededor salvajemente, a las 4 mirándolo con asco. Se dio cuenta de que había perdido. Que todo había terminado. Que había confesado todo en cámara. Agarró sus llaves de la mesa de centro. ¿Saben qué? Quédense con todo. Ya no vale la pena este lío. Hay muchas presas más fáciles por ahí que ustedes, patéticas perdedoras. Se dirigió a la puerta principal. Rápido, se volvió en el umbral. Una última crueldad. Margarita, nunca encontrarás a nadie que te trate tan bien como yo. Me vas a extrañar. Mi mamá encontró su voz. Salió más fuerte de lo que esperaba. Lárgate de mi casa ahora mismo. David sonrió con suficiencia. ¿Recuerdas? También es mi casa. Estoy en las escrituras. La voz de Nina fue tranquila. No, no lo estás. Revisé los registros públicos ayer específicamente. Ella nunca te agregó. El rostro de David se desencajó. Genuina conmoción e incredulidad. Realmente pensaba que estaba en las escrituras. Ese era su plan B. Su red de seguridad. Mi mamá se enderezó. Iba a agregarte después de nuestro segundo aniversario el próximo mes, pero claramente eso no va a pasar ahora. David la miró fijamente. A todas nosotras, dándose cuenta de que todo su plan había fracasado por completo. Todo por lo que había trabajado durante 2 años. Perdido en minutos. Se van a arrepentir de esto. Especialmente tú, Margarita. No tienes idea de lo que acabas de hacer. Salió furioso. Azotó la puerta tan fuerte que un cuadro enmarcado se cayó de la pared y se hizo añicos. El vidrio se esparció por el suelo. Oímos el motor de su coche arrancar. Llantas rechinando al salir del camino de entrada. Luego, un silencio total y pesado. Nadie se movió. Nadie habló. Papeles por todas partes. Evidencia esparcida sobre la mesa de centro y el suelo. Pruebas de los crímenes de David cubriendo cada superficie. Mi mamá se sentó lentamente de nuevo en el sillón. Miró fijamente la orden de restricción que aún tenía en las manos. Después de que David se fue, el silencio permaneció en el aire por 1 minuto completo. Quizá más. Nadie sabía qué decir. Había papeles esparcidos por todas partes. Estados de cuenta. Documentos de la corte. Impresiones de mensajes de texto. Evidencia de los crímenes de David cubriendo la mesa de centro y el suelo. Mi mamá se sentó de nuevo en el sillón lentamente, como si sus piernas ya no la sostuvieran. Miró fijamente la orden de restricción en sus manos. Finalmente habló. Su voz estaba rota. Lo elegí a él por encima de ti. Me senté a su lado en el sillón. No la toqué todavía. No sabía si podía. Sí, lo hiciste. Mi mamá se derrumbó por completo. Empezó a sollozar tan fuerte que todo su cuerpo temblaba. Me mostraste pruebas y no te creí. Te corrí con bolsas de basura. A mi propia hija. 5 meses antes de la graduación. Ambas lloramos. Años de dolor saliendo a flote de golpe. Después de un rato mi mamá se secó la cara. Me miró con los ojos rojos e hinchados. No voy a volver a mudarme de inmediato. Necesito tiempo para procesar todo esto. Su voz era tan baja. Entiendo completamente. Pasaré el resto de mi vida tratando de enmendar esto. Tratando de recuperar tu confianza. Nina y Mia se levantaron. Empezaron a recoger los documentos, dándonos espacio y privacidad. Nina tocó mi hombro al salir. Tienes mi número. Llama cuando sea, día o noche. Mia apretó mi mano. Hiciste un buen trabajo hoy. Salvaste a tu mamá de años más de esto. Se fueron en silencio. La puerta se cerró tras ellas. Mi mamá y yo nos sentamos juntas en el sillón. No estábamos bien. La relación dañada, quizá permanentemente, pero hablando. El primer paso hacia la sanación. La semana siguiente mi mamá solicitó el divorcio. Levantó una denuncia en la policía. Les dio todo. Los documentos de Nina. La grabación de Mia de la confesión de David. Estados de cuenta mostrando el robo. David fue arrestado 3 días después. Lo encontraron en casa de una mujer en el pueblo de al lado. Ya estaba trabajando en su próxima víctima. El patrón de comportamiento a través de múltiples víctimas hizo el caso extremadamente sólido. 3 mujeres. 3 hijas adolescentes. Exactamente la misma estafa cada vez. David intentó representarse a sí mismo en el tribunal. Pensó que podría encantar al juez, darle la vuelta a todo, hacerse la víctima de nuevo. No funcionó. El fiscal reprodujo la grabación de Mia en la sala del tribunal. La voz de David admitiéndolo todo. Llamándonos dinero fácil. Presumiendo de que su próximo objetivo era una chica de 15 años. El juez parecía asqueado. David fue sentenciado a 3 años de prisión por fraude financiero y explotación. Además de robo de identidad porque había abierto tarjetas de crédito a nombre de mi mamá sin permiso. Se le ordenó pagar restitución. $900 a mi mamá. $500 a Nina. Más los costos judiciales. Se emitieron órdenes de restricción permanentes para las 4. Yo, mi mamá, Nina y Mia. El divorcio se finalizó en 2 meses. La condena penal lo agilizó. Mi mamá se quedó con la casa. El nombre de David nunca había sido agregado a las escrituras como él pensaba. Ese había sido su gran plan, su respaldo. Nunca había existido. Mi mamá empezó terapia individual de inmediato. Yo también empecé terapia.
La primera vez desde que murió mi papá. Después de 2 meses empezamos terapia familiar juntas. Esas sesiones fueron difíciles. Muchas lágrimas. Muchas verdades dolorosas dichas en voz alta. La terapeuta no dejó que mi mamá pusiera pretextos. La hizo responsable. Abandonaste a tu hija cuando más te necesitaba. Cuando vino a ti con evidencia de abuso. Elegiste a un estafador por encima de tu propia hija. Mi mamá tuvo que aceptar eso. Asumirlo por completo. Sin desvíos. Sin justificaciones. Me volví a mudar 3 meses después del arresto de David. Fue incómodo al principio. Éramos como extrañas. Cenábamos juntas la mayoría de las noches. Reconstruyendo lentamente. Pasos de bebé. Mi mamá tomó turnos extra para pagar la deuda que David había dejado. Yo ayudaba con las cuentas con mis trabajos de medio tiempo. Trabajamos juntas para arreglar lo que David había roto. Me gradué de la prepa en junio. Mi mamá se sentó en primera fila llorando durante toda la ceremonia. El profesor Mendoza me dio un reconocimiento especial durante la ceremonia, por la perseverancia a través de circunstancias extraordinarias. Doña Carmen también estaba allí, echando porras más fuerte que nadie. Entré a la universidad con lo que quedaba de mis ahorros más becas y ayuda financiera. Los pagos de restitución de David empezaron a llegar. $3.5 al mes desde la prisión. Llevaría años pagar todo. Elegí una universidad a 4 horas de distancia. Necesitaba una distancia saludable para sanar adecuadamente. Espacio para descubrir quién era yo sin todo este trauma. Mi mamá lo entendió. Necesitas hacer lo que sea mejor para ti. Siempre. Apoyo lo que decidas. Hacemos FaceTime 2 veces por semana ahora. Ella me visita 1 vez al mes. Trae despensa y me ayuda a organizar mi dormitorio. Nuestra relación es fundamentalmente diferente de lo que era antes. Ambas lo sabemos. Nunca será lo que fue cuando era niña y papá estaba vivo. Pero lo estamos intentando. Genuinamente intentando. Me mantengo en contacto regular con Mía. Es como tener una hermana mayor protectora. Alguien que realmente entiende por lo que pasé porque ella también lo vivió. Nina y mi mamá a veces van a tomar café juntas, unidas por su experiencia compartida. Ambas madres que eligieron al hombre equivocado y perdieron años con sus hijas por eso. 6 meses después de la sentencia de David, estoy sentada en mi dormitorio escribiendo esto. Diciembre. Los exámenes finales terminaron. Las vacaciones de invierno comienzan mañana. Sigo en terapia. Sigo trabajando en mis problemas de confianza. Sigo procesando sentimientos complicados sobre mi mamá. Pero estoy prosperando. Buenas calificaciones. Hice nuevos amigos. Construyendo una vida independiente en mis propios términos. David está en prisión. Lo perdió todo. Enfrentando las consecuencias de sus crímenes todos los días. Mi mamá y yo estamos sanando. Lentamente. No es perfecto. Quizá nunca lo sea. Pero estamos progresando. Aprendí la lección más importante de mi vida a través de todo esto. Mi padrastro intentó destruirme. Me robó mi hogar, mi sentido de seguridad, mi relación con mi madre. Casi lo logra. Pero no me robó mi futuro. Él está en la cárcel. Yo estoy en la universidad. Mamá y yo estamos reconstruyendo nuestra relación. Y ayudé a salvar a esa chica de 15 años de convertirse en su próxima víctima. La policía contactó a su mamá con todo lo que habíamos encontrado. Le advirtieron antes de que David pudiera clavarle sus ganchos. Aprendí que elegirte a ti misma no es egoísta, es supervivencia.